elevo mi oración a ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tardes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a compartir, si Dios así lo permite, algunos pasajes de la Escritura antes de la reunión del día de hoy. Le invito, si es tan amable, a buscar el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 18. Proverbios 20, 18. Lo leemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Nos vamos a abocar un segundito, un tiempito, unos minutos hasta el punto y coma. Los pensamientos, dice la palabra de Dios, con el consejo se ordenan. ¿Qué necesitamos los hombres para que nuestros pensamientos se ordenen? El consejo, la recomendación de Dios. ¿Qué se van a ordenar con el consejo? Los pensamientos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. Y vamos a ver rápidamente, yo le voy a nombrar algunos pasajes para que después, si hay tiempo y si Dios lo permite, se puede escudriñar cómo pueden ser los pensamientos, esos pensamientos que deben ser ordenados en nuestro corazón. Génesis 6, 5 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo pueden ser esos pensamientos en nuestro corazón que deben ser ordenados? En Génesis 6, 5 dice que solamente esos pensamientos eran el mal, para el mal, como Proverbios 24, 8. Que los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo pueden ser esos pensamientos en nuestros corazones? De continuo solamente el mal. Y ahora no busquemos esto. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, por ejemplo, dice que nuestros pensamientos pueden claudicar. Nuestros pensamientos pueden claudicar. Podemos tener dos pensamientos. Pueden estar a punto de rendirse a una presión o a pensar, como decía el profeta, que Baal era Dios. Job 17:7 dice que en el estado en que Job se encontraba, sus pensamientos eran como una sombra. Salmos 94:19 o Proverbios 19:21 nos muestran que nuestros pensamientos son muchos, una multitud. Pueden ser de continuo solamente el mal,
podemos claudicar entre dos pensamientos, a punto de rendirnos, a pensar que Jehová ya no es Dios, como una sombra, como decía Job, muchos, como dice el Salmo, el Proverbio 19:21, el Salmo 94:19. Proverbios 12:5 dice que podemos tener pensamientos de rectitud. Proverbios 15:22 dice que podemos tener pensamientos frustrados, sin consejo. Proverbios 15:22. Daniel 5:6 o Daniel 7:28 dice que podemos tener pensamientos que nos turban en nuestro corazón. Y todo esto obviamente sale en los pensamientos, como dice el libro de Mateo 15:19, de nuestro corazón. ¿Qué necesitamos entonces los hombres para que se ordenen, cualquiera sean nuestros pensamientos? El consejo de Dios. El libro de Proverbios decía, Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Y por qué debemos entonces aceptar ese consejo de Dios? Si lo buscamos en Isaías 55:8-9, dice lo siguiente. Isaías 55, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestros pensamientos, cualquiera que sean, no son los pensamientos de Dios, muchas veces, ni nuestros caminos los caminos de Dios, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso es que nos conviene recibir el consejo de Dios, como dice el proverbio, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y vamos a buscar un versículo más en Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9, para ver por qué nos conviene recibir el consejo de Dios para que nuestros pensamientos se ordenen en la vida. Primera de Crónicas 28:9. Dice así. Y tú, Salomón, hijo mío, le decía David a Salomón en ese momento cuando estaba a punto de partir, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Punto y coma. Y aquí está el porqué. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Nos vamos a quedar con eso. ¿Por qué deberíamos entonces aceptar el consejo de Dios para que nuestros pensamientos se ordenen? Porque dice la palabra que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si Jehová escudriña nuestros corazones y entiende los intentos de nuestros pensamientos también, lo entendamos o no, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. Entonces, si Él conoce nuestros pensamientos, recibamos su consejo para que nuestros pensamientos sean ordenados, como dice el libro de Proverbios y leíamos recién. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Dios nos guarde, nos tenga misericordia y ahora sí nos permita escuchar el consejo y la palabra de Dios para el día de hoy. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Estamos aquí reunidos una vez más para compartir la palabra de Dios, el alimento espiritual que nuestro buen Dios nos ha dejado para que nosotros todos los días nos alimentemos para ir creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento de salvación, como dice las Escrituras, que es tan útil, tan necesario para que vayamos adquiriendo esa madurez espiritual y así transitar el camino de santidad que nos llevará a la vida eterna. Vamos a estar orando un momento a nuestro Dios, recordando las distintas necesidades que pueden haber dentro en el cuerpo de Cristo
necesidades ya sean físicas, materiales, espirituales. Vamos a estar orando también por enfermedades, dolencias, malestares, por las tribulaciones, angustias, todas aquellas cosas que suelen sucederle al hombre por el solo hecho de vivir en este mundo y transitar en la vida diaria. Bueno, nuestro buen Dios promete ayudarnos a través de la palabra, consolarnos, vivificarnos, dándonos la ayuda necesaria que tanto necesitamos nosotros todos los días para seguir adelante en este caminar diario. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y por sobre todas las cosas, como nos deja decir Dios, inclinar nuestros corazones hacia Dios, el cual escudriña la mente y el corazón, al cual no podemos ocultarle nada. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más a usted por medio de su Espíritu Santo, pidiendo y rogando su misericordia sobre nuestras vidas. Padre, reconocemos nuestras distintas necesidades que a diario se nos presentan, de distintas índoles, físicas, materiales, espirituales. En todos los órdenes de la vida estamos necesitados de usted por sobre todas las cosas. Le pedimos que su Espíritu Santo obre nuestra mente, nuestro corazón, iluminando nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para entender y conocer cada día más acerca de usted, de su persona, de sus virtudes, las cuales nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos anunciar a todos aquellos personas que nos ha encomendado para predicar el Evangelio. Padre, le pedimos por los enfermos, distintas enfermedades que los hermanos, hermanas, las personas que están oyendo pueden estar sufriendo, recordando de que usted es Jehová nuestro sanador y que por su llaga fuimos sanados y curados. Y por sobre todas las cosas, como en este momento, usted envía su palabra y nos sana. Padre, glorifíquese en su pueblo, glorifíquese en nuestras vidas. Acuérdese, como está escrito, que se cumpla también en nosotros, que usted confirme esta palabra con señales, prodigios y maravillas en favor de su pueblo. Padre Santo, Padre amado, disponga nuestros corazones para recibir esta enseñanza que una vez más usted transmitirá a nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a ver, Dios mediante, un tema de suma importancia, como todo lo es la palabra de Dios. Todos los temas son importantísimos, puesto que es palabra de Dios, y nosotros debemos bien recibirlas, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente a la enseñanza que Dios nos impartirá una vez más en el día de hoy. Recuerde que en estos días, una vez más, se está cumpliendo, y debemos creerlo así, aquella profecía que dice: serán todos enseñados por Dios, ¿sí? Dios nos enseña a través de la palabra, por medio de predicadores, los cuales predican lo que está escrito, como decían los antiguos profetas, así dice Jehová, ¿sí? No tiene lugar en este momento el pensamiento humano, la sabiduría humana, el conocimiento humano, la experiencia humana, no, sino que nos remitimos solamente a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. El lugar oscuro en estos días es este mundo que está en tinieblas, y nosotros resplandecemos como luminares en este mundo, palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que nosotros entendamos la importancia de que la palabra de Dios more en nuestros corazones, ¿sí? Cuanto más palabra de Dios haya en nuestros corazones, tanto más vamos a tener la posibilidad de conocer a Dios y poder desenvolvernos en este mundo espiritual, en la vida diaria, ¿sí? La vida será más amena, podremos de esta manera poder ir sorteando todos los problemas y dificultades con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a
a ver el título de la predicación en el día de hoy. Vamos a ver allí en el título de la predicación del día de hoy. Es una hermosa pregunta. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él y guardemos su palabra? ¿Sí? Fíjese cuán útil, cuán necesario y tan importante esta pregunta, que desde tiempos inmemoriales la humanidad se venía haciendo. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él y guardemos su palabra? ¿Sí? ¿De qué nos aprovechará? ¿De qué nos aprovechará? Bueno, aprovecha muchísimo, muchísimo aprovecha para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, que oremos a Él. ¿Sí? Es muy provechoso orar a Dios. Esta es la primera enseñanza que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones. La importancia de orar a Dios es vital en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Convengamos en esto, no es lo mismo que el cristiano, que una iglesia no ore a Dios, en comparación a que el cristiano y una iglesia ore a Dios. Hay una gran diferencia entre unos y otros. No es lo mismo un cristiano sin oración que un cristiano con oración. No es lo mismo una iglesia sin oración que una iglesia con oración. A unos, en este caso al cristiano y a la iglesia que oren, les va a aprovechar. Van a recibir mucho provecho de ese acercamiento a Dios, porque la oración es un acercarnos a Dios por medio de la fe en su palabra. En cambio, al otro grupo de personas, por llamarlo de alguna manera, tanto un cristiano como una congregación, si no ora a Dios, bueno, no les va a aprovechar en ninguna manera, puesto que no va a haber comunión con el Creador, con el Padre Celestial. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él y guardemos su palabra? ¿Sí? ¿Aprovecha orar? Aprovecha. ¿Aprovecha guardar la palabra de Dios? Claro que sí, aprovecha. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios a los cuales les aprovechó el haber orado y les aprovechó el haber guardado la palabra de Dios en sus corazones, o la ley de Dios, como también dice las Escrituras. ¿Sí? Aprovecha, y eso es lo que nosotros debemos entender en estos días, en los postreros días que nos tocó vivir para nuestra enseñanza. Recordemos que está escrito, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Para usted, para mí, se escribió, para los que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿es provechoso orar? Es provechoso orar. ¿Es provechoso que guardemos su palabra? Claro, es provechoso que guardemos su palabra. ¿Quién es el que viene con un mensaje a nuestros corazones diciéndonos: no te aprovecha orar tanto, no te aprovecha que inviertas tanto tiempo en la oración, no te aprovecha de que guardes la palabra, que la recites, ¿sí?, como un loro, que la repitas? No aprovecha que la guardes, que la atesores como algo especial en tu corazón. Bueno, siempre va a venir esa voz del diablo diciéndonos que no nos aprovechará el orar y el guardar la palabra. Ese es y ha sido desde tiempos inmemoriales el mensaje de Satanás, el diablo y todos los demonios, que ha obrado en la humanidad y que lamentablemente a muchos logró engañar con estas palabras, diciéndole que no les iba a aprovechar tanta oración, no les aprovecharía de que guardaran la palabra. Pero gracias a Dios, que siempre Dios se guardó un remanente en las distintas generaciones, las cuales fueron fieles, temerosos de Dios, se apartaron del mal y supieron verdaderamente que era muy provechoso orar y muy provechoso guardar la palabra de Dios. Hay
como decíamos, numerosos ejemplos en la Biblia en donde podemos ver que a muchos hombres y mujeres de Dios entonces les aprovechó orar y les aprovechó guardar la palabra. ¿Por qué aprovecha? Bueno, porque en la vida diaria tenemos que obrar muchas veces, tomar decisiones, obrar con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, ¿sí? Debemos desenvolvernos en la vida diaria. Y no es lo mismo vivir el día a día sin oración que con oración. Y no es lo mismo vivir el día a día sin la palabra de Dios guardada en el corazón que con la palabra de Dios guardada en el corazón. ¿Por qué? Porque al momento de hablar, al momento de actuar, al momento de pensar, al momento de proceder, si hemos orado y la palabra de Dios está morando en nuestros corazones, uno va a ser el resultado, uno va a ser el fruto, el actuar, el proceder, y si no hemos orado y no hemos guardado la palabra, otro va a ser el resultado, otro va a ser la forma de proceder que vamos a tener. Por eso nosotros debemos, por sobre todas las cosas, ser sabios y entendidos en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a lo que Él espera de cada uno de nosotros, de usted, de mí, de la iglesia, ¿sí? Él espera de que todos los días nosotros nos acerquemos a Él a través de la oración, de tal manera de que, recuerden, una oportunidad Jesús dijo, cuando ores a tu Padre que está en secreto, ¿sí? Entra a tu habitación, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público, ¿sí? Es decir que en la vida diaria, públicamente, en la vida pública, que a diario nos toca tener, ya sea en el colegio, en el trabajo, ¿sí? En el vecindario, donde nos desenvolvamos, Dios nos va a recompensar si previamente hemos orado. Por eso que nos aprovechan, ¿sí? Y también nos recompensará en público si hemos guardado la palabra implantada, la palabra enseñada a través de distintas predicaciones, a través de la lectura de la Escritura, ¿sí? Por eso que nos aprovechan. Bueno, leíamos entonces de qué nos aprovechará que oremos a Él y guardemos su palabra. Vamos a ir entonces ahora allí a la lectura bíblica que vamos a tener en el día de hoy, y es en Job capítulo número 21, Job 21:15. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Sí? Entonces, Job, ya hace muchísimos siglos atrás, no tan solamente él, sino la humanidad en distintas generaciones, siempre se ha hecho esta pregunta: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Qué le aprovecha? ¿Cuál es el provecho que tiene el ser humano de orar a Dios? Bueno, como decíamos, no es lo mismo tener una vida de oración que tener una vida sin oración. Seguramente si nuestra vida se caracteriza por acercarnos a Dios a través de la oración constantemente, perseverantemente, como dice el apóstol Pablo en las epístolas, nos va a aprovechar, ¿sí? No tan solamente a nosotros, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, le aprovechará al padre, le aprovechará a la familia, le aprovechará a la madre, le aprovechará a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos extensivo todo aquello que nosotros tenemos conforme a ese mandamiento que dice: dad de gracia lo que recibimos de gracia, ¿sí? ¿Aprovecha entonces que oremos a Dios? Seguramente que nos aprovecha, y muchísimo, es muchísimo el provecho de tener oración en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Recordemos que el hombre en el huerto de Edén no necesitaba orar a Dios, ¿sí? No oraba Adán a Dios. ¿Por qué? Porque lo tenía ya cara a cara. Dice las Escrituras que el Señor venía al aire del día, ¿sí? Allí en el huerto de Edén, y se comunicaba, hablaba con Adán cara a cara,
¿sí? Una vez que el hombre, lamentablemente, por el engaño del pecado, cayó en desobediencia, el hombre fue echado del huerto de Edén y hubo una pared intermedia entre Dios y el hombre que fue el pecado, ¿sí? Ya esa amistad no estuvo más, ya hubo una enemistad, no porque Dios así lo quiso, sino porque el hombre se enemistó con el comportamiento, es decir, con la desobediencia al mandamiento que Dios le había dicho allí en el huerto. Desde ese momento en que el hombre fue echado del huerto, el hombre, para poder acercarse una vez más a Dios en las distintas generaciones, para volver a tener comunión con Dios, relación con Dios, tenía que acercarse. Y el medio que Dios nos dejó para ese acercamiento a Él es la oración, ¿sí? Por eso vemos lo útil, lo necesario, lo importante que es la oración en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida de todo hombre, toda mujer que quiera buscar el rostro de Dios. Por eso vemos que aprovecha muchísimo orar a Dios, aprovecha. Job se hacía entonces la pregunta de ¿qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, aprovecha porque por medio de la oración, cuanto más oración tengamos, tanta más comunión vamos a tener con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Cuanto más oremos, tanto más nos vamos a acercar a Él, ¿sí? Y bueno, aprovecha, y si no oramos, lamentablemente, no vamos a recibir ese provecho de la oración. Entonces, hoy la humanidad, en especial la iglesia, el cristiano, tiene un medio para acercarse a Dios, que es la oración, y por eso vemos cuánto le aprovecha la oración. Fíjese, el Señor Jesucristo oraba mucho, constantemente nos muestra los evangelios que Él, sobre todo de noche, se apartaba para orar y venía a los discípulos y los encontraba durmiendo. Y les decía, velad y orad para no caer en tentación, y volvía nuevamente a orar. Oraba constantemente, dándonos de esta manera el ejemplo a nosotros para que en nuestra vida incorporemos la oración como una forma y una manera de acercarnos a Dios, porque a Él le aprovechó muchísimo. ¿Cómo sabemos que le aprovechó? Bueno, porque relatan los evangelios cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de nuestro Señor Jesucristo, haciendo prodigios, señales, maravillas, predicando la palabra del Padre, que el Padre le había dado que le dijera a la humanidad con autoridad, como bien decían los fariseos y saduceos. No habla como los demás hombres el Señor Jesús, no, sino como que habla como alguien que tiene autoridad, ¿sí? Y de esta manera él predicaba con autoridad esa doctrina. Bueno, pero todo eso que nos deja ver el Espíritu Santo allí en los evangelios, de ese mover de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que sucedía a su alrededor, prodigios, señales, maravillas, cuando reprendía a los demonios, sanaba a los enfermos, distintas enfermedades y dolencias, no era algo porque era el Hijo de Dios, sino que algo que no veían ellos, que Él lo hacía todos los días, y era la oración. Por eso que le aprovechó. Y allí se cumple lo que decíamos anteriormente, el Padre le recompensaba en público aquel acercamiento que Él tenía a través de la oración, ¿sí? Públicamente, a los ojos de todo Israel, el Padre lo premiaba o lo recompensaba, ¿sí? Todo ese momento de oración, de acercamiento que el Señor Jesús tenía hacia su Padre Celestial, dándonos de esta manera el ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Para que usted y yo, la iglesia, oremos a Dios y en el momento oportuno, en la vida diaria, Él se desenvuelva en nuestra vida, se manifieste en nuestras vidas. Al momento de abrir la boca, Él la llene conforme está escrita. Abre tu boca, yo la llenaré, ¿sí? Al momento de predicar la palabra, Él, el Espíritu Santo, previamente habiendo orado, encomendándonos a Dios, pidiéndole que Él nos guíe a toda verdad y justicia mediante su Espíritu Santo,
nos va a dar la posibilidad de predicar la palabra, nos hará recordar versículos, vendrán uno, otro y otro, ¿sí? Relacionado con el tema en cuestión, y de esta manera el Padre Celestial será glorificado en aquel mensaje que podamos transmitir por el Espíritu. Entonces, ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, aprovecha muchísimo. Vamos a ver allí ahora en Malaquías, capítulo número 3, versículo número 14, la segunda parte de esto que leíamos al principio, de que nos aprovecha que oremos y que guardemos su palabra. Malaquías 3:14 dice: habéis dicho, Dios que oye desde los cielos todas las cosas que los hombres dicen, ¿sí? Todo queda registrado en un libro de memoria, como está escrito. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿sí? Y ellos se decían en los días de Malaquía, aquella nación, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sí? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿sí? Dios escuchaba desde los cielos lo que decía la nación de Israel en referencia a él, y había oído que toda la nación, ¿sí?, tenía este pensamiento: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Cuál es el provecho que tenemos nosotros que guardemos la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿En qué no aprovecha? Fíjese cuán lejos estaba esta nación en los días de Malaquía de Dios, que se cuestionaban esto, no valoraban lo precioso, lo hermoso, lo importante que era tener la palabra de Dios morando en el corazón, ¿sí? Ellos no pudieron comprender cuál era el verdadero provecho que era tener la palabra en el corazón. Hoy nosotros, teniendo la revelación completa desde Génesis a Apocalipsis, podemos entender verdaderamente el gran valor que tiene guardar la ley de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Es más, dice el Nuevo Testamento, en una de las epístolas, el apóstol Pablo enseña que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿sí? Es un anhelo, un deseo de parte de Dios que le dejaban decir a través del apóstol Pablo a la iglesia, al cristiano, que more en abundancia, no en escasez, en pequeña proporción, no, abundantemente, en abundancia, la palabra de Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Cristo en nuestros corazones, la palabra de Dios en nuestros corazones, no es un mero conocimiento, no, sino que, como el Señor mismo dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Las palabras, todas, desde Génesis a Apocalipsis, es espíritu y es vida a nosotros, ¿sí? Es vida, no es algo muerto, actúa poderosamente en los creyentes, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? La palabra de Cristo actúa poderosamente en los creyentes. Entonces, cuanto más palabra de Cristo tengamos en nuestros corazones, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque al momento de hablar, al momento de realizar algo en la vida diaria, según nuestro comportar, ¿sí?, vamos a comportarnos en conformidad a lo que está guardado en nuestro corazón. La palabra de Cristo viene a nuestro corazón por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la lectura de la palabra, y actúa en los creyentes, ¿sí? Entonces, en los días de Malaquías, y así la humanidad constantemente se ha cuestionado esto, de qué aprovecha que guardemos su ley. Piense usted, ¿qué le aprovecha a usted que guarde la palabra? ¿En qué es provechoso que guarde usted la palabra, que yo guarde la palabra, que la iglesia en estos días guarde la palabra? Aprovecha muchísimo. ¿Por qué? Si no guardamos la palabra de Dios, si una iglesia no guarda la palabra de Dios en sus corazones, el mundo, y en especial Dios, verá una iglesia ignorante, una iglesia que no sabe, una iglesia necia,
¿sí? Que no sabe. En cambio, cuando guardamos la palabra de Cristo en nuestros corazones, Dios ve desde los cielos una iglesia que tiene conocimiento de Dios. Ese conocimiento, como dice el Nuevo Testamento, es un conocimiento de salvación para la humanidad, ¿sí? Ese conocimiento de salvación a través de la predicación hace posible de que el que está muerto en delitos y pecados vuelva a tener vida por medio de la enseñanza que transmite el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo vamos a predicar si no está la palabra de Cristo morando en nuestros corazones? Primero, útil, necesario, es que, como bien decíamos anteriormente, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para que al momento de predicar tengamos de dónde tomar y que el Espíritu tome de lo que sembró en nuestros corazones para hacernos recordar y predicar lo que está escrito. Ya no nuestros pensamientos, no nuestras costumbres, mandamientos, tradiciones de hombres, sino lo que está escrito. Así dice Dios, así dice Jehová, así dice las Escrituras, porque está escrito, ¿sí? Siempre la palabra de Cristo en el momento de la predicación del Evangelio. Aprovecha orar muchísimo. Aprovecha la palabra de Cristo en nuestros corazones. Aprovecha. Por eso, como iglesia, debemos nosotros valorar tanto la oración como la palabra. Por eso vemos la importancia de congregarnos, ¿sí? Es muy provechoso que nos congreguemos para orar, leer la palabra, ¿sí? Porque eso después en la vida diaria va a ser muy beneficioso. Y por sobre todas las cosas, si oramos y guardamos la palabra, Dios va a estar agradándose de nuestra vida, de la vida de iglesia, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de tener a Dios más cerca de nuestras vidas. Al momento que clamemos a Él en nuestras distintas necesidades, Él nos socorrerá, será nuestro pronto socorro en nuestras tribulaciones, nuestra ayuda, nuestro libertador, como bien decía David en los Salmos, ¿sí? Vamos a ver ahora en Daniel, ¿sí? Daniel fue uno de los tantos varones de Dios que nos da el ejemplo de cuán provechoso fue que orara a Dios. ¿Le aprovechó a Daniel haber orado a Dios? Le aprovechó, porque en el momento oportuno, cuando él necesitaba socorro, liberación de parte de Dios, Dios le socorrió. Vemos que no fue infructuoso el haber orado de Daniel, sino que le aprovechó, porque cuando él necesitaba de Dios, Dios le asistió. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? ¿Se cohibió, se retractó, dejó de hacer lo que venía haciendo? No, sino que dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, ¿qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes, ¿sí? Para nada amedrentado por lo que había dispuesto el rey. ¿Qué hacía? Oraba. Dice, 3 veces al día, oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿sí? El 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, los que pensaban mal contra Daniel, los que le tenían envidia, los que querían verlo caer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, ¿sí? En el momento para ellos era una prueba que podían llevarla delante del rey y de esta manera lo que había dispuesto el rey recayera sobre Daniel. Por haber quebrantado, según el edicto del rey, el mandamiento del rey, Daniel fue enviado al foso de los leones, pero vemos aquí la importancia de haber orado, el provecho de la oración en la vida de Daniel, que cuando necesitó de Dios que le cuidara, que le socorriera, que le librara, allí estuvo Dios. 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones
¿Para qué? Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Entonces, vemos en este ejemplo glorioso, sublime, que Dios nos dejó en la palabra. Recordemos las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Bueno, que aprovecha orar a Dios, porque cuando lo necesitamos, le invocamos y Él nos socorre. Está pronto a nuestro auxilio, como con Daniel, ¿sí? Él oraba, esas oraciones subían delante de la presencia de Dios, y le aprovechó a Daniel porque fue librado de la boca de los leones, ¿sí? Seguramente si Daniel no hubiera tenido una vida de oración, el resultado hubiera sido seguramente distinto. Pero acá Dios nos deja ver lo importante que es orar a Dios. Aprovecha orar a Dios, aprovecha. ¿Cuántas veces en la vida diaria nosotros nos encontramos en distintas situaciones en donde pedimos a Dios que nos socorra, que nos libre de esto, de aquello, y si hemos orado, tenemos esa comunión, ese acercamiento a Dios, y Él nos socorre, ¿sí? Él manifiesta su misericordia sobre nuestras vidas. Recuerde que la Escritura dice que la misericordia de Dios es sobre los que le temen, ¿sí? Y una forma de manifestar nuestro temor a Dios es la oración, ¿sí? Hay muchas formas y maneras de manifestar que somos temerosos de Dios y apartados del mal. Entre ellas está la oración. Nuestra oración manifiesta a Dios que estamos dentro de su temor, ¿sí? Y bueno, Daniel era temeroso de Dios y eso se manifestaba en el acercamiento que tenía 3 veces al día. Dice que oraba delante de la presencia de Dios. Y Dios manifiesta su misericordia, como dice la Escritura, sobre los que le temen, ¿sí? Aquellos que le temen. Y cuando Daniel necesitó la ayuda, la misericordia de Dios que lo librara de ese peligro inminente, en donde fue echado al foso de los leones para que los leones se lo comieran, lo lastimaran, allí oró y bueno, Dios lo libró, ¿sí? Aprovecha entonces orar, aprovecha muchísimo. Vamos a ver ahora otro ejemplo, también ahí mismo en Daniel, ahora con Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sí? Daniel 3:15 dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Le responde Daniel, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 25, ¿sí? Fue echado al foso de los leones, Sadrac, Mesac y Abednego, y bueno, ¿cuál era el resultado? Como todos los que habían sido echados al horno de fuego anteriormente, fueron consumidos por las llamas, muertos, ¿sí? Pero aquí sucedió algo maravilloso, excelso para la gloria de Dios. 25 dice: y él dijo, el rey: he aquí yo veo 4 varones sueltos, echaron a 3, ¿sí? Pero él veía 4, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Vemos aquí una vez más esta maravillosa enseñanza que nos deja ver la importancia de orar a Dios, que es provechoso orar a Dios, porque cuando más lo necesitamos, oramos a Dios, pedimos a Dios y Él nos libra. Aquí Sadrac, Mesac y Abednego fueron echados
al foso, al horno de fuego, ardiendo, porque ellos no se postraron ante la estatua que el rey había erigido para que le adoraran. Dice que aparte de Sadrach, Mesach y Abednego, dentro del horno de fuego había un cuarto varón que se paseaban, y el cuarto varón era semejante al hijo de los dioses, ¿sí? Cuando pases por las llamas, no te quemarás, ¿sí? Dice la Escritura, la promesa es que no arderá el fuego en nosotros, una promesa de las tantas que Dios nos concede. Se cumplió literalmente en Sadrach, Mesach y Abednego, y bueno, estos varones fueron librados, y aquí vemos que les aprovechó el tener una vida de oración delante de Dios. Por eso es que veíamos al principio de qué aprovecha que oremos a Dios. Bueno, aprovecha muchísimo que oremos a Dios, porque cuando necesitamos de Dios, Él allí va a estar, ¿sí? Él nos ayudará. Buscamos ahora allí en Juan capítulo número 5, versículo número 39. La otra parte del principio era, la primera era, ¿de qué nos aprovecha que oremos a Dios y qué nos aprovecha que guardemos su palabra? ¿Sí? En la segunda parte del título del mensaje. ¿Qué nos aprovecha que guardemos su palabra? ¿Cuál es el provecho de guardar la palabra? Bueno, uno de los tantos provechos de guardar la palabra de Dios es como dice Juan 5:39. El Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a vosotros, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, quienes las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Toda la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, dan testimonio o testifican acerca de nuestro Señor Jesucristo. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es el provecho de que la guardemos en nuestro corazón? Bueno, el provecho de que su palabra la guardemos en nuestro corazón es que vamos a conocer cada día más acerca de la excelencia de la persona de nuestro buen Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es lo mismo una persona que se dice ser cristiano que no escudriñe la Escritura, no es lo mismo que otro que sea cristiano y que sí escudriñe las Escrituras. A uno le va a aprovechar, ¿por qué? Porque va a tener un conocimiento más exacto, amplio acerca de la persona de Dios, de lo que piensa Dios, cómo actúa, cómo procede, lo que anhela, ¿sí? Los deseos de Dios, como dice la Escritura. Y otro es una persona lamentablemente ignorante en cuanto a la persona de Dios, a lo que Dios quiere de su vida, va a ignorar muchísimo. ¿Por qué? Porque no va a estar la palabra de Dios morando en su corazón. Escudriñar las Escrituras. Usted, yo debemos escudriñar las Escrituras, buscar, ¿sí? Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y es verdad, la vida eterna es una realidad. Y ellas, toda la Escritura, dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más palabra de Dios haya en nuestro corazón, tanto más, un mayor testimonio vamos a tener acerca de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Nuestro conocimiento acerca de Dios se va a ampliar, se va a magnificar y va a ser un conocimiento más exacto al momento de traerlo a nuestra vida y de comunicar a las demás personas. ¿Aprovecha entonces que guardemos la palabra? Claro que aprovecha, nos permite conocer a Dios. Amén. Vamos a ver ahora otra escritura, allí en Salmos 119, versículo número 11. Fíjese, aquí el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿sí? Tu palabra, lo que Dios dijo a través de la palabra, los dichos de Dios y la palabra de Dios, para no pecar contra ti, ¿sí?
Salmos entonces 119, versículo número 11, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, ¿sí? En mi corazón, para no pecar contra ti. ¿Aprovecha que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón? Sí. ¿Por qué? Porque nos permite no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos conocimiento acerca de la voluntad de Dios y, bueno, al poner por obra ese conocimiento que Él sembró en nuestros corazones, ya nos desenvolvemos de una manera que a Dios agrada. Ya el pecado comienza a menguar, ¿sí? Y bueno, de esta manera pecamos menos, ¿sí? Cuanto más palabra haya en nuestros corazones, tanto menos vamos a poder pecar, a transgredir la ley de Dios o a hacer cosas que a Dios desagrada. ¿Es provechoso entonces que guardemos su palabra? Es provechoso, muchísimo, aprovecha muchísimo. Buscamos ahora allí en Juan, capítulo número 15, versículo número 10, fíjese otra de las importancias de el provecho que tiene guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Juan 15:10 dice el Señor Jesucristo, si guardareis mis mandamientos, mi palabra, ¿sí?, permaneceréis en mi amor, ¿sí? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿sí? Entonces, guardar los mandamientos en nuestro corazón hace posible que permanezcamos en el amor de Dios. Es decir, cuanto más nosotros guardemos su palabra en nuestro corazón, seremos más amados por Dios. Él nos amará, ¿sí? Y da el ejemplo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿sí? Ese amor se manifestaba a ojos de todo Israel, el amor que el Padre tenía para con el Hijo, porque el Hijo guardaba la palabra que Dios le había dado en el corazón, y vemos, como relatan los evangelios, que en ocasiones venía una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien se agrada mi alma. Y en otra oportunidad, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿sí? Es decir, Dios daba testimonio desde los cielos de que amaba a su Hijo, ¿sí?, de que el Señor Jesús permanecía en el amor de Dios. ¿Y eso por qué? Porque el Hijo nos daba el ejemplo a nosotros de que guardaba los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros guardamos su palabra en nuestros corazones, permanecemos en el amor de Dios. Todos queremos ser amados de Dios, amados por Dios. Usted, yo, la iglesia, necesita y queremos de corazón que Él nos ame. La forma para que Él nos ame es guardar los mandamientos en nuestros corazones, no solamente a modo de conocimiento, sino valernos de ello en el desenvolvimiento de la vida diaria, para que al momento de orar, actuar, pensar, ¿sí?, lo hagamos a través de ese conocimiento, de esa palabra que ya está sembrada en nuestros corazones. Entonces, estamos muy agradecidos por esta palabra. Nosotros debemos ver, entonces, a través de esta enseñanza, ¿es provechoso orar? Es provechoso orar. ¿Es provechoso guardar la palabra? Es provechoso guardar la palabra. El diablo va a venir diciéndonos y transmitiéndonos de que no aprovecha orar, no aprovecha guardar la palabra. En otros términos es, no te aprovecha que vayas a la iglesia a orar, a leer la palabra. Vení, compartamos acá, hagamos esto, es mejor, ¿sí? Va a disfrutar mejor, te va a ir a aburrir a la iglesia. Y así, de muchas formas y maneras, el diablo se encarga de obrar en la mente de aquellos que deciden seguir a Cristo y tratan de arrastrarlo una vez más a esa pasada manera de vivir. Nosotros no somos de los que retrocedemos, como en otras predicaciones habíamos hablado, sino de los que a vida eterna avanzan, permanecen. Amén. Hermano, hermana, aprovecha que usted y yo, la iglesia, oremos, aprovecha que usted, yo, la iglesia, guardemos su palabra en nuestro corazón, aprovecha. La enseñanza es que es provechoso tanto orar como guardar su palabra. Amén. Vamos a estar orando, vamos a cerrar los ojos, inclinar nuestros corazones
delante de la presencia de Dios para agradecer por esta gloriosa y maravillosa enseñanza. Padre Celestial, en nombre de Jesús, estamos muy agradecidos por esta misericordia, porque tú nos haces entender lo provechoso que es la oración y guardar la palabra. Aprovecha muchísimo, debemos valorar la importancia de la oración y la palabra en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con usted. En la vida de iglesia es muy importante que oremos y guardemos la palabra, que vivamos a través de esa vida de oración y lectura de la Biblia. Padre, debemos escudriñarla día tras día porque aprovecha muchísimo, muchísimo en la vida diaria. Aprovecha porque tenemos un alma que salvar y tanto la oración como la lectura de la palabra nos manifiestan cuál es el camino a seguir, cómo debemos proceder a actuar, ¿sí?, en nuestra vida diaria para alcanzar la salvación de nuestras almas. Pedimos por los enfermos, que usted le esté sanando todas las enfermedades, dolencias. Reprenda por nosotros al devorador, Dios mío. Rogamos que su Espíritu Santo obre nuestras mentes para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Muchas gracias. En sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga una vez más y bueno, hasta el próximo encuentro, la próxima predicación. Que Dios le bendiga. Tal como soy, vengo a tus pies, ayúdame a serte fiel, perdóname, pues contra ti pequé. Tal como soy, mi Salvador, mi alma confía solo en ti, pues mis batallas tú las pelearás, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, porque un momento será su ira, pero su